Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Hoy estamos con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo y muy buenas. Bien, pues ya está formado el nuevo gobierno, un gobierno gigante de 20 y tantos miembros, el gobierno más grande de la Unión Europea, que aumentará el gasto, luego hablaremos de ello, un gobierno lleno de incoherencias y de retales ideológicos. En el interior es como un auténtico cóctel, esperemos que no sea explosivo para la economía española. Pero precisamente de eso vamos a hablar, porque en nivel taurino, al tercer aviso se devuelve el toro al corral. Y en una semana ya tenemos 3 avisos importantes de bancos de inversión. Estas son las noticias realmente de calado, de fondo, que aparecen solo en los medios económicos. Y voy a hablar de los 3 informes. Julius Baer, que es un banco suizo fundado allá por hace casi 2 siglos, de los demás Solera, es una casa de análisis, especialista en gestión de activos y fondos de inversión, ha advertido a sus clientes sobre la compra de deuda a largo de España por el elevado déficit y recomienda evitar la exposición a la deuda española a largo plazo. Otro aviso. Ismael Clemente, responsable de la SOCIME del IBEX 35, Merlin Properties, ha advertido de una problemática que se puede generar. Veo a un fondo americano, se lo ha dicho un fondo americano, señalándole lo siguiente: me ha transmitido que en cuanto ve la hoz y el martillo, sale corriendo. Y el tercer aviso, el tercer pañuelo, el Banco de América Merrill Lynch, esta única sociedad que es una fusión, ha dicho que a España se le acaba, esta semana, antes de ayer, se le acaba el tiempo de las reformas antes de una recesión. Y su economista jefe, pues, dice que hay asignaturas pendientes fundamentales: ajustes de deuda externa, educación, mercado de trabajo y ajuste de pensiones. Esto es las consecuencias del gobierno populista, bolivariano, liberal, que nadie lo sabe lo que realmente es, al antojo de ese ser superior que se llama don Pedro Sánchez. Y bueno, pues yo creo que esto es lo grave, porque esto, unido a algo que avisamos hace ya mes y pico de la salida de fondos de España, es realmente lo peligroso. Don Aurelio. Sí, yo creo que ya de entrada se han cometido, a la hora de formación de un gobierno, se han cometido errores de bulto, errores que además se ve que no estaban en la idea del que es actualmente presidente del gobierno. No estaban porque hace poco antes de formar el gobierno decía que jamás llevaría de la mano al gobierno a un partido comunista, y además un partido comunista, yo diría que es absolutamente anacrónico, que es un partido comunista con orígenes en Venezuela y totalmente salpicado de las formas y fórmulas que en ese país, o que a ese país han llevado a la ruina social y a la ruina económica más absoluta. O sea, ha sido un gravísimo error, y además se ve que es claramente una improvisación, porque un mes antes o 15 días antes decía que él no podría dormir con un gobierno comunista, y que
eso mismo sería trasladado a los ciudadanos. Nadie podría dormir. Pero claro, no digamos ya la economía. Todos sabemos... Estos 3 avisos en concreto. Claro, esos 3 avisos, pues es solo el principio. O sea, hoy nadie con sentido común, o muy pocos con sentido común, aconsejan la inversión en deuda española. Primero, por una parte, porque sabemos cuáles son las ideas de este gobierno comunista que tenemos ahí, porque en realidad hoy puede decirse que es un gobierno comunista marxista, lo de socialista, bueno, no se sabe, a veces lo de socialista está quedando ya sí, en última línea. Este es un gobierno comunista marxista. Estas entidades que ya están desaconsejando la inversión en deuda española, pues lo están haciendo porque saben cuáles son las consecuencias que se pueden producir en España. Un país con una deuda enorme, siguen con un déficit, siguen con un gasto muy por encima de sus ingresos y además ven que no hay un sentido de responsabilidad porque Europa está diciendo, ahora mismo acaba de decir, el primer paso de este gobierno ha sido empezar a negociar el déficit. Pero vamos a ver, que al revés. Si ustedes no han presentado aún gastos ni presupuestos, ¿por dónde empezamos? Sean ustedes mínimamente ortodoxos. Ya sabemos que no tienen por qué saber nada de economía, pero hombre, también empezar a gobernar la mayor empresa que tenemos, que es lógicamente el país, con unos presupuestos enormes por gente que no tiene la menor idea de cómo se manejan unos presupuestos, pues esto solo puede tener un final, que es el caos económico. Antes de que, don Carlos, si me gustaría precisar, evidentemente diría ahora el Tesoro, si tendríamos aquí al director del Tesoro, si nos han quitado la deuda pública de hace 3 días, nos la han quitado de la mano, estamos hablando a corto. Este es el principio, es decir, estos 3 informes es la lluvia fina que ya empieza a avisar. Entonces, vamos a ver dentro de 4 meses, 5 meses, cómo nos financiamos. Es decir, es por decir la auténtica verdad, porque no estaríamos diciendo la verdad y nos podrían decir, oiga, ustedes están hablando. No, estamos hablando de 3 informes de 3 entidades de sumo prestigio a sus inversores. Y también decimos, la deuda pública de esta semana se la han quitado de las manos. Sí, efectivamente, a corto y de manera rápida. Vamos a ver, porque con estos informes se va a ir, lógicamente, notando. Don Carlos, quería precisar eso, don Carlos, y sobre lo que dice, por ser sincero, vamos. Y por ser sincero, seguramente nos seguiremos financiando. El problema no es que te sigas... Es al coste que te vas a financiar, que esa es otra. No, yo en la línea de lo que decían, a mí me da la sensación de que este gobierno o este presidente se piensa que a nivel económico funciona como a nivel político, que tú puedes más o menos ir trapicheando y más o menos ir ocultando realidades y haciendo cosas un poco extrañas. La economía funciona por racionalidad, por sentido común. Y lo que están haciendo, yo creo que lo que pretende es hacer lo siguiente, y es lo que se está vendiendo además ahora mismo en los medios de comunicación, es como, bueno, he hecho un gobierno muy grande, pero he dejado aquí a los de Podemos en ministerios sociales, pero con poca chicha. Algunos hablaban incluso de que a la altura de lo que serían antiguamente secretarías de Estado, una cosa de esas, y que bueno, que el mondongo, lo realmente importante, lo económico, lo demás, lo vamos a hacer desde la racionalidad, eso que digo, y el sentido común. El problema es que eso, de partida en economía, es una falacia, sobre todo porque quien te gobierna va a tener que seguir haciendo brindis de estos que ellos llaman de políticas de izquierdas, que al final se van a cargar los fundamentos económicos más básicos. Lo primero que van a hacer, y que lo tienen en el punto de mira, es la reforma laboral. Nuestra reforma laboral, que es la que ha conseguido que pudiéramos ir creando empleo con tasas de crecimiento más bajas del 2,5%, pues seguramente eso será una de las primeras medidas que irán en contra precisamente de eso que quiere vender en la televisión, o que nos están intentando vender, que la parte económica, la parte más mollar, la van a hacer personas con sentido común, y que van a dejar para estos comunistas solamente esos ministerios de poca influencia. Pero mucho me temo que la realidad, y a la vista está de que, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que decimos siempre, lo que ha pasado con el automóvil, que al final haces declaraciones y tienes una ministra de Transición Ecológica que empieza a decir que va a cargarse al diésel o que tal y cual, y al final la repercusión la tenemos, y la tenemos, como decíamos hace ya tiempo, lo venimos diciendo, y como usted comentaba antes. En economía, desgraciadamente o por suerte, las economías no se paran inmediatamente. La inercia de la propia economía hace que las cosas sigan funcionando durante un tiempo. La inversión, don Carlos, es que es evidente que la tranquilidad, el ruido ambiente,
una persona, viene un inversor a España, ahora mismo no le puede gustar esta situación. Nuestra economía y todas las economías que están muy interrelacionadas, intercohesionadas, ahora mismo un señor que quiera invertir un fondo de estos norteamericanos, europeos, sí. Lo único que están viendo es la hoz y el martillo, como usted decía. Y eso, no, lo que dice este señor, lo he dicho yo. Asusta muchísimo. Y eso, desgraciadamente, simplemente ante la imagen pública, más allá de las incoherencias que las va a tener que haber, porque ya la propia formación del gobierno, desde el punto de vista económico, es una incoherencia, eso va a generar el retraer mucha inversión extranjera, que es tremendamente necesaria para la supervivencia de nuestra economía. Y luego hablamos de esa gran esperanza que se llama el señor Escrivá, hablaremos de él. Los sindicatos callados, pero el gobierno de Sánchez sube el gasto de personal con este nuevo gobierno 24 millones de euros sobre el de Mariano Rajoy. Según el BOE del pasado 13 de enero, se pasa de 65 a 110 asesores, de 25 a 28 secretarías de Estado, cuyos asesores suben a 56 personas, de 13 a 22 subsecretarios, de 13 a 22 subsecretarios técnicos. Es decir, el gasto se va a disparar y luego vamos a entrar ya con lo que decía antes de pasada sobre el gasto público y los botes de humo de la señora Montero. Esa señora que dice que está mejor el dinero en manos del Estado y que a mí eso me aterroriza. Esta subida de gastos, a mí lo que me hace gracia, con las necesidades que tiene este país, listas de espera, una mala dotación en el ejército, etcétera, 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 los sindicatos están callados, como lo gastan para sus amigos, ahí sí está bien el dinero en manos del Estado, porque es en manos de ellos, para dar a ellos sueldos que en su vida, la mayoría de ellos, no digo todos, hubieran soñado. Don Aurelio. Sí, esto pone de relieve una actitud del gobierno, su poca sensibilidad en relación con la situación económica del país y con la forma de vida de las familias. Hoy todas las familias están haciendo un ejercicio muy duro de gasto, un ejercicio de austeridad enorme, y el Partido Socialista, en este caso el gobierno, viene haciendo exactamente todo lo contrario, disparar el gasto en clientelismo puro y duro, disparar el gasto político, porque, bueno, yo no sé qué sentido tiene que hoy seamos el país con mayor, bueno, Letonia creo que tiene uno más, pero con el mayor número de vicepresidencias, con todo lo que eso pero conlleva. El mayor número de ministros. Casi un 50% ha aumentado el número de ministros, de ministerios, ¿no? Además, pues con personas que sabemos que desconocen por completo lo que es la dirección, y decimos que la parte más importante la van a llevar las personas del presidente, de las que haya puesto Sánchez, sean comunistas, o sea, pero vamos, dentro de su grupo, de su área de influencia. Pero claro, hablan de un 10% de este otro grupo, un 10% del presupuesto son casi 50.000 millones de euros. Entonces, es una cantidad importantísima en una situación como la que vive España. Pero yo lo que veo es que no es la economía lo que les preocupa en absoluto. Ellos van por el lado de la política. Ellos han querido, de alguna manera, en su política, en todo su proyecto, está cargarse el régimen que nos ha traído hasta aquí del 78, todo ese proceso de transición, con estas nuevas fuerzas políticas que no tienen nada que ver, porque si ahora hablamos del comunismo que representa Podemos, que es el peor comunismo, de la peor cara que podíamos tener, que es el comunismo de Venezuela, y bueno, que todos conocemos a dónde han llevado esto, no tiene nada que ver con el comunismo de Carrillo, que era un eurocomunismo, cuando nos encontrábamos, pues que esto en toda Europa se estaban cambiando totalmente su faz e incluso sus, si no la ideología, al menos su forma de funcionamiento, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con que no van por el lado, parece que el lado económico les importa muy poco, lo cual a mí me parece que es muy poco respetuoso con el pueblo, porque las mayores necesidades que el pueblo tiene son económicas, porque a partir de ahí viene todo lo demás, sino que van por el lado político. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, todo el tema pues, de la enseñanza. O sea, lo que están haciendo con el tema de la enseñanza, lo que son... Tenemos que hablar, yo creo que de eso en un programa, porque hoy tenemos muchos temas, porque la enseñanza en la doble vertiente, la libertad de los padres, que evidentemente está consagrada por todos los tratados internacionales serios,
y en la calidad de la enseñanza, que es una de las causas que está... Y el efecto que han tenido tan positivo, tan extraordinario, sobre la educación, sobre el desarrollo, yo diría que educacional, económico, social, los conciertos. A mí me parece que eso ha sido un extraordinario acierto, tanto los conciertos en sanidad como los conciertos en educación. Y eso ya, vamos, es que ni siquiera hablan de ello, no cuentan con ello. Quieren imponer su criterio, quieren imponer el adoctrinamiento y veremos qué hacen con esa nueva ley de educación. Bueno, don Carlos, sobre este asunto, si quiere, pasamos al tema de los presupuestos. Pasamos al tema de los presupuestos, ya lo ha dicho antes de pasada. Bruselas se ha enfadado porque la señora Montero, especialista en lanzamiento de botes de humo para distraer, quiero decir, no de los de las manifestaciones, dice que, bueno, que quiere renegociar el déficit. Es que el déficit se ha ido de una manera que va a irse más de 7.000 millones de euros. Y teníamos una senda prevista por el gobierno de Rajoy del 0,5, se va a ir al 1,7. Pero no solo es que no se va a bajar un euro el déficit, sino que quieren gastar más. Y claro, ha llegado Bruselas, y en eso mandó parar el comandante, y ha dicho, no, mire, ustedes me dicen cuáles son sus ingresos y sus gastos. Y a partir de ahí, si tenemos que negociar, yo creo que no va a negociar nada, porque España, la credibilidad que se había ganado con las cuentas públicas en el gobierno de Rajoy, eso es verdad. Y por cierto, está muy bien recogido en el libro de Rajoy, con datos, fechas, reuniones en Bruselas. A España, cuando estaba el señor Rodríguez Zapatero en la última etapa, no la creía nadie. Y en ese riesgo estamos, hacia ese riesgo vamos, solicitando, por ejemplo, si te habíamos firmado el 1,5, pues cuando está acabando el año decimos, no vamos a llegar, vamos al 1,9. Y así, claro, eso llega a cansar, ¿no? Llega a cansar, porque este gobierno va a ser especialista en el engaño, no se olviden. Es el líder, el líder de ese gobierno es campeón de la mentira. Entonces le va a dar igual decir que arre. Como también le da igual luego hacer una ley que baje las pensiones, si tiene que hacerlo para él seguir en la Moncloa. No tendrá criterio alguno para él mantener un día más durmiendo en ese colchón, que debe ser muy cómodo. Y eso que dicen que la Moncloa necesita una reparación por dentro, pues que hubiera sido si estaba muy bien. Bueno, don Carlos, bromas aparte. No, yo siempre comento que yo hablo con mucha gente y te dicen, todos piensan que Bruselas es como el gran profesor que no va a dejar que nos descuidemos y que nos vigila y nos controla y que todo es imposible y que la disciplina presupuestaria se tiene que seguir porque estamos en un club. Bueno, yo creo que siempre les pongo el mismo ejemplo, ahí está el caso de Grecia. Grecia estuvo mintiendo a Europa de manera descomunal hasta que todo saltó por los aires y luego pasará, Dios quiera que aquí no, pero vamos en el camino de que pase aquí algo parecido cuando las cuentas estén destrozadas, porque luego también hay una cuestión que yo quiero aquí comentar, y es que cuando se produzca este incremento de gasto público viviremos un pequeño espejismo durante un tiempo. Sí. Parecerá que la economía va bien y algunos incluso empezarán a decir y a dudar, oye, pues a lo mejor no estaban tan equivocados. No, será el efecto de un gasto desmesurado del gasto público que volverán otra vez a poner dinero en circulación, pero es un espejismo que durará un tiempo muy limitado y muy corto y que luego traerá a Paco con sus rebajas que serán seguramente muy lamentables. Eso fue de alguna manera lo que pasó en gran medida en Grecia y luego cuando llegue Europa, cuando tengamos que pedir dinero, nos pasará lo que pasará allí, que al final volveremos a tener, que es lo que yo creo que están esperando además estos comunistas que están en el gobierno, que son antieuropeístas, porque es que son antieuropeístas declarados, y será cuando empezarán a decir, que ya lo están diciendo, que mejor salirse de la Unión Europea, de la disciplina presupuestaria y de ese mínimo control y de este club que yo creo que es interesantísimo en el seguir. Abundando a lo que dice don Carlos, entre enero y noviembre la recaudación tributaria se ha quedado por debajo de lo previsto. De manera importante. El gobierno había previsto recaudar 218.000 y se han recaudado 212.000. Estamos hablando de 6.000 millones de euros, más lo que pueda haber en los cajones. Porque a mí me tiene, yo no sé si a ustedes, y ahora don Carlos y luego cambiamos un poco el turno, ¿no les sospecha esa cantidad de dinero importante que se debe a las comunidades autónomas? Por el IVA, ¿no? Creo que es parte por el IVA. Parte por el IVA. Por el IVA. Y que ahora ya se ha formado el gobierno y podría haberlo pagado ya. No se habla de ello. A mí
me da la impresión que ahí empieza a haber cosas raras. Yo con la señora Montero al frente no me fío, porque cómo dejó Andalucía. Es que hay que ver cómo dejó Andalucía. Es que ese es el gran peligro. Esta señora va a ser portavoz, un ministro de Hacienda que tiene un trabajo brutal, va a tener tiempo para ser portavoz del gobierno y ministra de Hacienda. Es que esto es realmente increíble. Es una cosa, cuando un ministro de Hacienda es de las personas más ocupadas que puede haber en el gabinete, don Carlos. Hombre, hay un hecho que es muy significativo. Si uno empieza a leer entre líneas, se va dando cuenta de que los políticos, tanto a nivel nacional como sobre todo autonómico, hablamos del problema del déficit, del problema de la financiación, ya vamos viendo cómo van poniendo parches. Creemos que es antes que la herida, ¿no? Pero es que la herida ya está hecha. Y ya hablan de menos capacidad económica, de dificultades. Lo dicen, algunos luego te dicen y utilizan siempre el mantra de que la economía no hay que asustar y alarmar porque eso tiene un efecto todavía mucho más negativo sobre la economía. Bueno, eso sería discutible y habría que hablarlo y posiblemente tengan algo de razón, pero no todo. Pero lo cierto es que ya en sus declaraciones y en los que vivimos además en la realidad de negociación con la administración pública, ya se es muy consciente de que el problema económico, el problema de financiación está ya aquí. Ya está aquí. Y les va a explotar. No, por supuesto, claro, es que ya está aquí. Claro que los sindicatos se callarán, pero porque aquí va a suceder otra cuestión. Pues ya se ha visto que por fin COE salió el otro día y dijo cosas interesantes. Lo que había dicho la Asociación de Empresas Familiar es que el que diga algo contrario al gobierno es un facha. Esa palabra que la malutilizan, ese es otro problema. Este es el lenguaje que está instalando este gobierno y los que le defienden, ¿no? Es decir, cerrar la crítica, muy bolivariano ello. Es decir, el que opina distinto crispa, rompe la concordia. Yo tengo la razón, es decir, es la razón del débil. Y luego lo hace el gobierno más débil de la historia de España, porque dice, bueno, yo es que he sacado el 80%, pero es que este gobierno está en un empate técnico, si miráramos, yo creo que ahora ya no, incluso por debajo, que el resto de la oposición, don Aurelio. Bueno, yo creo que la economía va a marcar la pauta, porque la economía son expectativas en gran medida y hoy las expectativas son absolutamente negras. Es decir, las empresas, ninguna ve el momento propicio para invertir, para abrir empresas, para meter personal, sino que es al revés. Nos estamos dando cuenta que el cierre de empresas es frecuente, el traslado de empresas también de salida al exterior también está siendo muy notable, los autónomos están marchando prácticamente todos, porque claro, todas estas subidas que está habiendo en este momento de salario mínimo interprofesional les afecta directamente a sus cotizaciones, ¿no? Y a la seguridad social, en fin. Ahora estábamos viendo las estadísticas que se producen de esta subida, que no decimos que no sea justa, porque con lo que se gana en España es muy difícil vivir. Sí, pero va a tener consecuencias en el paro, porque claro, la anterior subida son 40.000 empleos menos. Estamos hablando de eso, de 40.000 empleos menos debido. Entonces la economía sí que va a tener una incidencia notable, por mucha importancia que le quiera quitar el gobierno, porque yo creo que no está en la onda de la economía. Eso ya le pasó a Zapatero en aquel momento de crecimiento, con una inercia tremenda del gobierno de Aznar, que se crecía el 3 y pico %, pero claro, cayó de golpe. O sea, en la segunda legislatura de Zapatero volvió a ganar con aquellas mentiras que entre Solbes y el Manuel economista del PP, sí, Pizarro, bueno, con aquellas mentiras pues parece que la situación, bueno, que iba bien y era todo lo contrario, era un caos absoluto, hasta tal punto que Europa estuvo a punto de rescatarnos. Bueno, pues esto yo creo que ahora aquí no vamos a tener ni siquiera ese margen, ese espejismo que decía ¿Cómo va a Carlos, ser con un 98%? Yo creo que va a ser difícil que aquí se pueda producir, porque ya el punto de partida es muy negativo. Estamos con una deuda enorme, hay muy poco margen para sostener este déficit que tenemos. Los inversores extranjeros hoy dicen que es un gran riesgo invertir en España. Entonces va a ser, ya sabemos que los países al final no quiebran, porque de alguna manera salen siempre, pero lo vamos a tener bastante complicado para poder mantener este estatus. Sí que hay algunos cambios que pueden producir, que pueden dar un poco de oxígeno. Hoy, por ejemplo, que es algo que abandonó totalmente el Partido Popular y fue un gravísimo error, y es el cambio energético.
Eso sí que puede ser una inyección en todos los aspectos de optimismo económico, de crear expectativas y además también sí, pero está, por ejemplo, algunas realidades. Pero, ¿no? por ejemplo, Endesa Pontes, cerrar esa central, que quiere, son no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Pero es que yo leí ayer que Alemania no piensa cerrar las térmicas hasta el año 2036. Sí, es decir, prescindir del carbón hoy es realmente una temeridad. El otro día estuve... Es una temeridad, pero es una temeridad que no la van a poder hacer. Es decir, porque no habría colchón para los momentos valle de falta de potencia por el viento. Entonces, y yo ayer mismo venía un dato. Alemania no va a cerrar las centrales térmicas hasta el año 2036, largo me lo has fiado. Y aquí, como somos muy listos, por cierto, Alemania, que vi los datos del año pasado, qué envidia, 15.000 millones de superávit. 15.000 millones de superávit. Claro que puede haber superávit y gestionar bien, y que el dinero esté en manos de los ciudadanos. Claro que sí, señora Montoro. Donde está mejor el dinero es en manos de los ciudadanos, una vez cubiertas las necesidades, no para aumentar el gobierno y para gastos de farándula. No, es que iba a decir sobre eso, sobre la energía, es que como además se falsea o se miente directamente, por ejemplo, cuando se dice Alemania o Francia, que tienen una energía eléctrica mucho más barata, lo que no te dicen es que 2/3 de la energía eléctrica en Francia es de producción nuclear. O no te dicen que la energía también, casi 2/3 partes de la energía en Alemania se genera quemando un carbón que además lo cogen a paladas, que cuesta baratísimo su extracción porque son minas incluso al aire libre. Y lo que usted decía, de la quema del carbón, que es facilísimo de extraer y muy barato, y que van a seguir con él, y así van a seguir hasta el 2036. Y bueno, cuando llegue el 2036 ya veremos si se han encontrado alternativas o si no... Pues pero es que las centrales térmicas de Endesa Andorra en Teruel y Endesa Pontes en Galicia tienen unos sistemas que han costado muchos millones de reducción de los gases. La verdad es que no es ni comparación con lo que era antes. Es decir, que se gastaron hace 3 o 4 años para evitar todo esto, para darles mayor vida. ¿Cómo va a venir una ministra de Transición Ecológica a decir que eso se cierre si no va a haber alternativa para ese personal? Y además va a poner en serio riesgo el desarrollo del país. Es realmente una auténtica locura. Eso realmente todos son gestos de locura, de que nos quieren volver locos realmente. Porque en economía hay dos cosas que son muy distintas. Y es una cosa es regular, que es necesario, y otra cosa es intervenir. Y este es un gobierno profundamente intervencionista, y las intervenciones en economía siempre producen efectos muy negativos y perniciosos, como es la subida del salario mínimo interprofesional. Si tú no dejas que el mercado, que debe de estar regulado, pero si tú intervienes en el mercado, sea cual sea el mercado de trabajo, el mercado económico, el que quieras, al final lo que consigues generalmente es un efecto totalmente distinto, distorsionador y económicamente muy negativo. Nos falta tiempo, me están haciendo señas desde el cono que tenemos que acabar y tengo el guión a mitad, tenemos que dejarlo para el próximo día, pero es que esto se pone realmente, como habíamos anunciado hace un año, ya ahora nos vamos a dar nosotros coba porque es verdad. Y además, esta información de los bancos de inversión va a ir increciendo, así que agárrense ustedes a escuchar cosas desagradables, pero en parte es lo que han querido los españoles. También vamos a ser sinceros, no vamos a echar culpa a algunos españoles. Algunos españoles, sí, no, porque hay que ser responsable. Y una de las cuestiones que se va a intentar desde el gobierno es hacer una sociedad que se pueda domar, una sociedad poco adulta. Pero eso sería para hablar una tesis. Tenemos que hablar del tema de la enseñanza, que es un tema muy importante y que el próximo día, además, don Carlos, que tiene hijos en edad escolar, está muy informado. El nivel paupérrimo de las universidades, etcétera, etcétera. Don Carlos, un saludo. Un saludo. Don Aurelio, un saludo. Un saludo y a ustedes hasta la próxima semana. Paz y bien.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.